Pues para mí es un gran gusto, a nombre de Antares y en conjunto con BMC Software, les damos la más cordial bienvenida a nuestra primera masterclass en temas de ciberseguridad, el arte de la guerra en las nubes híbridas, con Juan Carlos Carrillo, a quien tengo el enorme gusto y oportunidad de presentarles. Él es licenciado en Sistemas Computacionales por parte de la Universidad del Valle de México, es maestro en Finanzas del Tecnológico de Monterrey, cuenta con distinguidas certificaciones en los rubros de seguridad y en los últimos 10 años se ha dedicado al tema de la privacidad y de la ciberseguridad, tanto como conferencista, como asesor, como consultor en temas de protección de datos. Sin más preámbulos, pongamos las cartas en la mesa, hablemos de ciberseguridad como una pieza fundamental en los modelos de negocio de la era digital. Espero realmente que veas, que escuches y que disfrutes esta masterclass. Bienvenidos. Muchas gracias, Gladys. Pues sí, como ya platicaba Gladys, al día de hoy queremos platicar con ustedes sobre lo que involucra esta visión de la nube. Y es, al final del día, no existe una visión única. Al final del día tenemos que entender que esta visión previa que teníamos de algo cerrado, de algo monolítico, se está acabando. Déjenme empiezo con un concepto que es fundamental. Hace algunos años se hablaba que los datos eran el nuevo petróleo. El problema de la concepción de que los datos es el nuevo petróleo es que esto sería como voy, extraigo y simplemente produzco alrededor de una extracción. Y esta visión que después vino era mucho más de que los datos eran la nueva tierra fértil donde teníamos que sembrar. Esto sin duda lo tenemos para confirmar. Los datos hoy día son temas fundamentales. No hay ninguna decisión de negocio, ninguna, que no parta de analizar los datos, de sembrar sobre los datos, de proyectar sobre los datos. Todas las tomas de decisión están sobre eso. Hoy difícilmente alguien diría, tomé una decisión de acuerdo al puro feeling. No, tendríamos que tener algún dato que esa es la base. Déjenme, les pongo para que nos demos cuenta de dónde estamos en tema datos a nivel mundial. La población mundial, esto es del año pasado, ¿no? Antepasado, normalmente lo reportan al final del año y por eso lo van a ver ahorita en dos momentos diferentes. La población del mundo, si lo ven, se movió de 7.6 a 7.75, es decir, ya no es un crecimiento que podríamos llamar exponencial, sigue siendo un crecimiento bastante grande, ¿no? Pero vean la diferencia en usuarios móviles, de 5.1 que teníamos en 2019 a 5.19 billones o miles de millones de usuarios móviles. Para mí un tema fundamental es que ustedes vean, hay más usuarios con dispositivos móviles que viviendo en ciudades. Ustedes lo pueden ver, la penetración que tenemos es de 67% de dispositivos móviles o en internet del 59% contra un 55%. Ahora comparemos esto y bueno, ya no hablamos del tema de medios sociales, pero quiero que comparemos este número en particular de usuarios en redes sociales en el mundo y llévenlo esto a México. México tiene 20% más de penetración en redes sociales que el promedio mundial, ¿no? Esto es un dato realmente importante, tanto usuarios con dispositivos móviles, estamos hablando casi del 90% de la población mexicana. Esto es un tema realmente importante para considerarlo en todas nuestras estrategias y darnos cuenta que los datos al final del día, hoy día tienen un valor fundamental para los negocios, ¿ok? Me encanta ver este estudio que hace la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hace algunos años. Está por hacer este mismo estudio en el siguiente año. ¿Qué es lo que hace este estudio de la OCDE? La OCDE lo que hace es decir, a ver, en 2001 a 2003, bueno, ¿qué tanta ventaja tiene cuando una empresa ocupa tecnología? Y lo que veíamos en el 2001 al 2003 es que la diferencia entre una empresa que ocupaba extensivamente la tecnología y una que no lo ocupaba tanto era una diferencia pequeña, era de menos del 4%, 3.8% más o menos. Avanzamos unos 12 años, 10, 12 años, y nos encontramos con un gap, una diferencia brutal. Las empresas que ocupan con un uso menos intensivo de la tecnología, porque hoy pensar un negocio que no ocupa tecnología es casi imposible, versus los que lo ocupaban en una intensidad mayor, tenemos una diferencia de casi 25%, 24.2% de diferencia entre los que están
El tema creo que nos ha pasado en muchos casos, en particular en Latinoamérica, es que no hemos podido o no hemos analizado correctamente cuál es ese retorno de inversión. Y esto mismo que vemos en tecnología, hoy lo vamos a ver en el tema de ciberseguridad. Tristemente, no tenemos los modelos para medir este retorno de inversión. Y cuando no tenemos la forma de medir ese retorno de inversión, lo que normalmente sucede es que el negocio dice, no le entiende para qué lo quiere, no lo ve. Tristemente se da cuenta cuando ya es demasiado tarde. Ahora, ¿por qué es importante hablar en el tema en particular de ciberseguridad de ser un innovador o de ser un early adopter? Porque normalmente la gran diferencia, ese gap que veíamos de casi del 25%, pasado el tiempo, todos los demás, todo lo que llamamos el early majority o el late majority, normalmente vienen y me alcanzan y entonces ya no tengo una diferencia de mercado, ¿no? Si ustedes, les dejo por aquí una recomendación de un libro muy bueno que es de Geoffrey Moore, que es el cruzando ese abismo entre ser innovador o un early adopter y ya ser la gran masa. Cuando tú eres la gran masa, tu negocio no está diferenciado, tu negocio es uno más. Tienes que pelear por precio, tienes que salir a pelear por N cantidad de cosas, pero no sales a ser un diferenciador en el mercado. En cambio, cuando tu inversión en tecnología, en ciberseguridad, está en ese primer bloque que mencionaba aquí de este 16%, ahí es donde tú puedes marcar la diferencia. Entonces, es clave y fundamental que nuestras estrategias de ciberseguridad sean innovadoras. Si estamos siguiendo a alguien más, esa inversión es simplemente un tema necesario, pero no va a darle al negocio ninguna diferenciación. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Justamente que tristemente muchos de los negocios, la transformación digital se las vino a traer el entorno. En este caso, lo más reciente, que en este caso es la pandemia. Muchos negocios no habían invertido en equipos de cómputo tan simple como dispositivos móviles para que sus empleados trabajaran remotamente. No habían hecho una inversión en una tecnología para dar seguridad, pero trabajando desde casa. No había realmente esto. Y entonces, cuando llega nuestro nuevo experto en transformación digital, que es el COVID, nos viene a traer todo este brinco donde ya el tener este tema de innovación ya se volvió, tomando el gráfico de Geoffrey Moore, ya es un tema de que la mayoría de los negocios. Y bueno, tenemos a los laggers, a los últimos, que realmente ellos no les quedó de otra más que decir, pues todo el mundo se está moviendo hacia ese modelo, nos tenemos que mover hacia ese modelo. Pero tristemente, muy tristemente, muy pocas empresas realmente estaban pensando en cómo moverse o ir innovando.